Señor nos trae a nuestras vidas. Y el Señor está aquí. Amén. Bendita sea la presencia del Señor. Dejemos que sea el Señor que hable a cada uno de nuestras vidas, a mi vida, porque la palabra es de Él. Amén. Es Él el que habla, es el autor de la palabra. Nosotros solamente somos vasos y es importante considerar eso para que podamos sentir que fluya de la presencia del Señor, porque la voz de Él, porque tiene palabra para cada uno de nosotros. Amén. Amantísimo Señor, me despojo, Padre, en esta hora de todo pensamiento humano, Señor. Cautivo mis pensamientos en obediencia a Cristo, mi corazón, Señor, mi alma, porque es necesario que la fuente tuya, Señor, pueda fluir palabra para mi vida y para cada una de mis hermanas, porque necesitamos de ti, Señor, saber que la voz tuya, hablando en esta hora para cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor amado, y para que la palabra sea tallada en nuestro corazón y traiga refrigerio, aliento, Señor, ánimo y fortaleza, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. El texto principal se encuentra en Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Bendito sea el Señor. El Redentor está aquí, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el capítulo de Job 19, Job confía en su Redentor. Y en esta tarde el Señor nos va a hablar de la confianza que Job depositó en el Señor. Y después el capítulo 19, el versículo 25, en que el Señor va a querer que nos quedemos con eso, que sepamos que nuestro Redentor vive y vive en nosotros. Amén. Sabemos que Job era un hombre recto, temeroso y apartado del mal, ¿no es cierto? Él tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Bien prosperado, bien bendecido Job. Y su mujer, y sabíamos que él tenía ganancias, ¿no es cierto? Era muy conocido por todas las bendiciones que el Señor le había dado a él. Y cuando dice que es recto, nosotros también podemos aplicarlo a nuestras vidas, porque la rectitud viene a nosotros a través de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir familiarizando la vida de Job y lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Es un hombre temeroso de Dios. Sabemos que debemos temer a Dios, que no es lo mismo cuando no le conocíamos, que era un miedo. Muchos conocimos en el tiempo antiguo, en mi caso, en la senda antigua, mal enfocada, era de miedo. Caminábamos por miedo irnos al infierno, caminábamos por miedo si nos poníamos algo, y realmente el temor es otra cosa, es conocer la soberanía de Dios, a qué Dios servimos y con qué Dios nos vamos a encontrar algún día en la eternidad. Es el verdadero temor a Dios. El temor a Dios es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque Él habita en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y eso nos hace vivir en el regocijo del Señor y no en un miedo humano, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Bendito sea el Señor. También dice que era un hombre temeroso y un hombre perfecto. Sabemos que somos débiles y que no tenemos perfección alguna, pero vino el Redentor Jesucristo y adentrando en nuestra vida vamos de perfección en perfección. Amén. Hasta que un día estemos en la plenitud de Él y seamos transformados por el poder de nuestro Señor. Amén. Y apartados del mal, que nosotros nos dice la palabra del Señor que somos santos, apartados de Él. El mundo no entiende esta palabra porque cuando la predicamos piensan que tenemos, no sé, alita o algo, una santidad como ellos lo puedan pensar, pero la santidad es apartarse para poder rendirnos a Cristo y hacer la voluntad de Él. Y eso es continuo, todos los días, no en un culto, sino en nuestro diario vivir. Apartar los pensamientos malos con los que todos los días luchamos, como decía mi hermana. Hemos tenido cada una de nosotros, si pudiéramos expresar las pruebas que hemos vivido o esta semana, enfermedades, nuestros hijos, dificultad, pero Dios sigue permaneciendo fiel y su poder no cambia. Nosotros vamos a pasar procesos, vamos a tener, como vamos a aprender en la palabra en esta tarde, pruebas, pero el Señor de todo nos va a sacar en victoria. Amén. Y también dice que Job presentaba holocausto de sacrificio por sus hijos, por si alguno había pecado. Pero nosotros ahora, del sacrificio que hacía él,
nosotros tenemos a alguien que hizo un sacrificio, Amén. que fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue como cordero al matadero y Él derramó su sangre preciosa para redimirnos. Por eso el enfoque en la palabra que el Redentor vive. Es el sacrificio que hizo Jesucristo. Y Dios nos da una herramienta importante a nuestra vida, que es la llave de la oración. Ya el Cordero ya hizo su sacrificio. Jesucristo hizo todo por nosotros. Entonces nosotros a través de la oración, sabiendo que el sacrificio de Jesucristo ya fue hecho, nuestra oración tiene validez. Amén. En el mundo espiritual por nuestros hijos. Así como Job presentaba un sacrificio, nosotros a través de Cristo vamos al Padre y oramos por nuestra vida, por nuestro esposo, por nuestros hijos y por todas nuestras necesidades. Y es una gran garantía y una gran bendición para nuestra vida, hermanos, porque el mundo no cuenta, puede rezar, puede hablar muchas palabras, pero no es a través de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa preciosa sangre que nos identifica, porque es el ADN de nosotros, hermanos. Espiritualmente hablando, esa es la identidad que tenemos ante los ojos del Señor, porque el Padre nos ve a través de Jesucristo. Y eso hace que la oración de nosotros, la manera que nos presentamos a Él, sea especial. Vamos a ir leyendo del versículo 19 en adelante. Job fue prosperado también en todo, y en Juan, capítulo 10, versículo 10, dice Pablo, en su carta él dice que conocemos este versículo, prosperado en todo, y en todo nos vaya bien. Y es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo también para nuestras vidas, que seamos prosperados en todas las áreas, en nuestra familia, en nuestra economía, en todo nos vaya bien siempre que estemos en obediencia a nuestro Señor. Por eso es importante poner toda nuestra vida en la voluntad del Padre. Amén. No tomar, como lo enseñaba la palabra el domingo, ninguna decisión sin consultarle a nuestro Señor. Amén. Voy a leerle ahí también. Le decía que Juan en el capítulo 10, versículo 10 del Nuevo Testamento, y también acá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:24, el anhelo de Jehová para su pueblo de Israel. Y le dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La misma promesa en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo Testamento y está para cada uno de nosotros, porque no podemos negar que el Señor ha prosperado nuestra vida. Mientras alabábamos al Señor, Él vino en medio de la oscuridad. Yo era una mujer fracasada, conocía el Evangelio, pero no el verdadero Evangelio, un encuentro personal con el Señor. Y era como un ir y venir, que uno no sale de las situaciones, pero cuando viene el Redentor a nuestra vida, lo transforma todo. Amén. Pasamos momentos difíciles, pero sabemos que Él está con nosotros y no nos abandonamos. Amén. Voy leyendo del versículo 1 del capítulo 19 de Job. Dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo buquearé mi alma? Y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperiado 10 veces y no avergonzáis de injuriarme, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Pero si vosotros engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Acá Job está declarando que sus amigos se fueron en contra de él, sus 3 amigos. Job perdió sus hijos, perdió la casa, perdió sus ganados, sus bienes, su mujer se fue en contra de él. Dice que le dijo que maldijera a Jehová y que se muriera, hermana. Y más, le vino una lepra terrible a su cuerpo, donde declara acá la palabra que empezó a desfallecer su vida. Y no con eso vinieron sus amigos, como cuando nos pasa algo, decimos, bueno, un problema con un marido, quizás con los hijos, quedan los amigos, dice, bueno, pero acá Job ni sus amigos le quedaron, lo juzgaron erróneamente, porque el juicio que tenía hacia él no era justo. Porque dice el Señor que Job temía delante de Jehová. Entonces, acá nos enseña la palabra que nosotros debemos depositar nuestra confianza en el Señor ante todas las cosas. Aunque no seamos comprendidos quizás en medio de una circunstancia en nuestro hogar, el Señor sí nos conoce. Porque el único que escudriña el corazón del hombre es el Señor. A Él debemos ir siempre. Nos puede doler una circunstancia, un problema,
porque necesitamos, ¿no es cierto?, la comprensión, pero no nos olvidemos que el que sí sabe y el que sí nos puede levantar y restaurar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acá dice que Él sufrió oprobio, o sea, deshonra, vergüenza pasó Job. Y en el versículo 6 dice: sabé ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Él sintió que el Señor lo había derribado, lo había bajado al suelo en el dolor de lo que él estaba pasando. Y muchas veces, mi hermana, puedo entender que nosotros también en alguna circunstancia, en algún problema, hemos sentido que hemos sido derrotados, que quizás la prueba que se nos sobrevino nos ganó. Pero gloria al Señor que no ha sido así, que a pesar del dolor, a pesar del llanto, fuimos a la planta del Señor y el Señor nos restauró y estamos aquí. Amén. Y sin duda cuando venga alguna prueba, porque hemos de ser probados, el Señor nuevamente nos va a restaurar, porque dice 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 7-8 dice: he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mi vereda puso tinieblas. Acá Job contaba con honores porque era reconocido por su prosperidad y en todo le iba bien. Pero acá el agravio que él sufrió, dice que agravio es un hecho que atenta contra el honor de las personas. Porque como los amigos de él le juzgaron y pensaron que lo que él estaba pasando es porque había pecado, y no era así. Era una prueba que Jehová había permitido y le permitió a Satanás que pudiera obrar en contra de Job, porque Dios quiso probar el corazón de Job. Pero en esto me quisiera detener, porque muchas veces en nuestra vida, sea por parientes, por hermanos en Cristo, muchas veces se ha cuestionado nuestro honor en medio de la prueba. Al igual que Job, yo creo que muchas veces cuando hemos tenido una circunstancia muy dura en nuestra vida, ha habido angustiadores, como pasó, como los amigos de Job. Se han levantado personas y han hecho lo mismo que estos amigos, angustiar y juzgar la vida de Job. Y solamente el Señor sabe por qué hemos pasado esa prueba. Y cuando Dios la permite es para transformar nuestras vidas. Y también pensaba en el honor, hermanas, porque muchas veces en el pueblo del Señor en general, ¿no es cierto?, en todas las obras del Señor, se presenta una prueba en nuestros caminos y se cuestiona el honor. Y sucede que, voy a poner un ejemplo como entendía en el Señor, si en el caso de una hermana tiene una casa, ¿no es cierto?, y perdió la casa, quizás perdió un auto, quizás su hija quedó embarazada en tiempo que no correspondía. Y muchas veces se cuestiona el honor, la moral de la persona o su nivel espiritual por causa de algo que no tiene que ver con la vida de la persona. Porque sabemos que nosotros, la salvación es personal. Y yo estoy intercediendo por mi hija, pero ¿qué pasará si mi hija lamentablemente fallara? Uno se cuestiona como madre, pero muchas veces hemos pasado situaciones en el pueblo del Señor que cuestionan nuestra espiritualidad o el honor que es la moral, como le pasó a Job, y nos dice que la prueba que él pasó es porque él estaba falto delante del Señor. Es una prueba que Dios permitió y quería demostrar su soberanía a Job, y fue probado su corazón. Y eso el Señor quiere enseñarnos como iglesia, que seamos misericordiosos, compasivos, y dice la palabra del Señor que juzgar con justo juicio no según la apariencia, pero el juicio es la palabra. Amén. Y la palabra siempre va a ser, dice, para edificar, para orar, para interceder por aquel que ha caído o está pasando una prueba. Porque el único que el juez justo es nuestro Padre Celestial. Él es el único que puede condenar, hermana. Y esto me hacía fuerte mi corazón en la mañana, porque sucede en el pueblo del Señor. Puede pasar en nuestra familia, pero nosotros decimos, no tienen a Cristo, lo podemos sobrellevar con lágrimas, pero cuando es dentro del caminar del Evangelio, no específicamente acá, sino en nuestra vida, porque todos venimos de diferentes instancias, duele, hermano. Por eso es necesario que tengamos una relación con el Espíritu Santo para discernir, para orar, para interceder y no formar juicio, porque es tan fuerte eso, hermano, es como decir frente a la dificultad de una hermana, decirle al Señor Jehová que Él salga de su trono y yo me pongo en el lugar de Él como juez.
Así de delicado es, hermanas. Amén. Y es fuerte, para que podamos cuidarnos y en este lugar que estamos siendo hermanas de oración y de intercesión y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, podamos en ellos siempre orar y ponernos en el lugar de Él. Porque hay dos mandamientos muy principales que dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo vamos a primero examinar nosotros y vamos a anhelar la misericordia y de ahí para allá. Cuando pensamos allá, se nos va la vista inmediatamente natural y entra el juicio. Pero cuando nos examinamos nosotros a la luz de la palabra, el Señor inmediatamente va a decir: hija, mañana puedes ser tú, tu hija. Ten misericordia, compasión como yo he tenido contigo. Como dice la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de qué? De lo justo de la palabra, más que los laudos. Bendito sea el Señor, amén. Que estamos en una iglesia de oración y de la búsqueda, y eso nos va a mantener, hermanas, con el Espíritu Santo vivo en nosotros, para que el enemigo no tenga autoridad de hacer división en medio de su pueblo. Sabe que los dones, los talentos, la música, todo es maravilloso en el mover del Espíritu Santo, pero el enemigo siempre va a usar la división. Entonces ahí estemos cuidándonos. Si vemos a alguien que está caído, oremos. Tengamos compasión y misericordia, porque eso es recíproco, y eso uno siempre cosecha. Entonces eso también va a venir algún día a nuestra vida, porque no estamos exentos de caer, hermanos. Amén. Poco he probado, pero también podemos nosotros faltar. Sigo avanzando en el nombre del Señor. En el versículo 9 dice: Job me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Su gloria, las bendiciones, si pudiéramos pensar, por la que Job contaba, y la corona en mi cabeza, y pensaba en la identidad. Muchas veces cuando pasamos una dificultad perdemos la identidad de hijo, nos desorientamos en medio de la prueba, pero el Señor nos dice: no olviden, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Basta acudir a la planta de Él, porque el Señor no nos abandona por más difícil que sea la prueba. Él sigue siendo el Dios victorioso que va a estar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a leer del versículo 10. Gracias, hermana. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Hemos visto que a veces en medio de la prueba o una circunstancia, como que el cielo se cierra, hermana, como que la oración no tiene respuesta. Pero dice la palabra del Señor que Dios siempre va a responder. Amén. En el tiempo perfecto de Él, en la forma que el Señor quiera tratar con nuestras vidas. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Y acá pudiéramos ver que nosotros somos árbol plantado de Jehová. Amén. Y que podamos revisar nuestras raíces, para que en medio de la dificultad tengamos las raíces bien puestas en Cristo Jesús, para poder soportar todo lo que nos queda todavía en el camino antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero con una mente victoriosa. El versículo 12 dice: vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Aquí trabajó en los ejércitos, trabajó Satanás, porque fue también golpeado espiritualmente Job, porque el enemigo lo atacó. Y esa misma lucha también tenemos nosotros todos los días, que no lucha contra sangre ni carne. Todos los días luchamos con la mente, con saetas que envía el enemigo, con dificultad, ¿no es cierto? Pero debemos estar siempre velando y orando. El velar es estar constantemente en nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios, sujeto ahí, clamando en donde estemos, buscando la presencia del Señor. Porque el enemigo no sabe lo que pensamos, pero sí nos observa cómo actuamos. Amén. Es como si emanamos un olor, una forma, y Él mira cómo estamos todos los días llevando la vida que Cristo ha estado en nosotros. No olvidemos que está en nosotros el Espíritu de Dios, y Él se mueve por nosotros. Y mientras Él esté, el enemigo no puede con nuestras vidas. Amén. El 13 dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron. Hemos también en el camino perdido hermanos, familiares, cuando pasamos circunstancias o a veces situaciones que pasan en medio de la congregación, porque pasa, hermano. Esa situación no está exenta en el pueblo del Señor, pero el Padre nos enseñaba que debemos estar
oración y con un corazón humilde, con Cristo humillado y amarnos unos a otros. En el 14 dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mi entraña, le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todo lo que estaba en contra de Job. En medio de la prueba muchas veces quedamos solos. O muchas veces quedamos en un desierto pensando también que no hay nadie, pero Dios está trabajando en medio de eso, porque es necesario que nos encontremos con el Señor. Compartirle, hermana, porque es por la palabra, así rápidamente, en un año, 2009, parte mi madre, 2010 viene la separación, 2011 se enferma mi padre, 2012 empeora, después muere y viva pérdida tras pérdida, hermana. Y quizás en medio del camino vamos a tener pérdidas físicas, pérdidas emocionales, pero es necesario un desierto. Y lo que el Señor me enseñó, que no busquemos coartadas para salir del desierto, sino que salgamos cuando estemos preparados y cuando el Señor nos saque en victoria. Amén. Lo que debemos hacer es rendirlo a Él para que el proceso lo vivamos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Porque muchas veces buscamos estrategias humanas y nos adelantamos al tiempo de Dios y nos salimos como saldría alguien de la mano del alfarero, como la vasija realmente preparada para seguir adelante. Amén. Sino que esperemos en el Señor y le busquemos a Él y lo vamos a encontrar cara a cara con el Señor para que nuestra vida sea restaurada. Y en el versículo 20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. 22, porque me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciaron. Pasa en medio de la dificultad que muchas veces el juicio es tan grande que quieren ocupar el lugar de Dios y cuestionan nuestra vida y vienen saetas o palabras. Pero entendamos que es el enemigo tratando detrás de cada persona. Así que no miremos aquel que nos daña, sino el objetivo del enemigo. Pero hay un crecimiento que Dios nos va a ayudar con estas pruebas y estas dificultades a ser fuertes y valientes y a mirar solamente a Jesucristo, porque por Él y para Él son todas las cosas y por Él estamos aquí adorando y sirviendo a nuestro Señor. Y el 23, bueno, dice, quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y para ir terminando en el capítulo más importante, que es Job 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Acá en forma profética, en este Antiguo Testamento era la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedí al Señor entender esto para nosotros. Y nuestro Redentor, que es Jesucristo, estaba ya antes en nuestras vidas. Nosotros fuimos hechos desde la eternidad. Y ahí dice el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y quiero llevarlo con esto a entender que siempre Jesucristo ha estado en nosotros. Amén. Como hablaba el domingo, que desde el vientre tenía entendimiento. Jacob, a dónde iba, para qué estaba predestinado. Y desde la eternidad, cuando fuimos creados, porque el Padre le dice a Jesucristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de ahí al vientre de nuestra madre. Ahí Dios nos puso en el vientre de nuestra madre y ya veníamos con un propósito para el servicio y los caminos del Señor. Luego viene el proceso nuevamente que aparece el Redentor Jesucristo en nuestras vidas cuando viene con el plan de salvación para nosotros. Y Él viene para rescatarnos y redimirnos de nuestra antigua manera de vivir,
para ser nuevas criaturas, la vieja mujer a una nueva mujer en Cristo Jesús. Y luego también Dios nos vuelve a redimir en medio del camino cuando pasamos pruebas o cuando caímos. Nos vuelve a redimir, rescatar y renovar y transfigurar nuestra vida, o si estamos en una muerte espiritual, a una nueva vida espiritual. Y luego viene el Redentor, segunda venida de Cristo, cuando viene Jesucristo para juntarnos con Él por la eternidad. Y ahí viene la transfiguración de este cuerpo corruptible a un cuerpo glorificado. Por eso mi Redentor vive. Y Jesús dice, siempre he vivido y he estado con ustedes porque nos tenía predestinado de antes de la fundación del mundo. O sea, siempre estuvo a nuestro lado. Cuando no le conocíamos, pero Él iba a salir a nuestro encuentro. Ahora que le conocemos, en medio de todo lo que pasemos, el Redentor Jesucristo está con nosotros para levantarnos cada día. Y viene por segunda vez para que vayamos a morar con Él por los siglos de los siglos. Sigamos adelante y en medio de toda dificultad sabemos que el Señor está con nosotros. Y como dice el texto, a fin se levantará sobre el polvo. Amén. Y así también cuando estamos en dificultad y tocamos tierra en medio de todos los problemas, sepamos que Jesucristo nos ha de levantar, nos toma de su mano y nos levanta. Amén. El Señor les bendiga. Y como en todo esto fue probado el corazón de Job, así también Dios va a mirar cada día nuestro caminar y cómo está nuestro corazón. Por eso es necesario, hermanos del Señor, que podamos tenerlo limpio, despojado de todo el pasado y limpio ahora para vivir un presente con Cristo todos los días y no podamos caer en una convención de que ya aceptamos a Jesucristo y es suficiente, sino necesito vivir con Él todos los días. Porque Cristo quiere caminar con nosotros todos los días, donde vayamos, en todos nuestros proyectos, en todas las cosas, entendamos que Él camina y va hacia todas partes con nosotros y dejó un poder maravilloso que el mundo no tiene, que es el Espíritu Santo. El que nos llena de poder, de victoria y nos resguarda. Y Él camina con nosotros, Él nos ayuda, en nuestra guía, es nuestro consolador. Como decíamos anteriormente, cuando juzgaron a Job, ahí no hubo consolación de parte de sus angustiadores, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos va a guiar para entender la palabra, nos va a guiar qué decisiones tomar, nos va a guiar cómo conducirnos y nos va a consolar. Y eso mismo el Señor quiere que nosotros lo hagamos hacia los demás, lo podamos aplicar hacia nuestro prójimo y podamos caminar unidos en la coinonía del Espíritu Santo y esperando que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene ya. El Señor les bendiga. Le invito a ponerse de pie para orar por la palabra.